Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Señores, nuevo capítulo de la Gran Colombia cumpliendo el sueño de Simón Bolívar. Y han pasado 10 años desde el anterior capítulo hasta este. Básicamente, pues necesitábamos quitarnos de encima la infamia que acumulamos con la conquista de la Florida, la Española y la ciudad de Nueva Orleans. Ya nos hemos conseguido quitar esa infamia y además en estos 10 años ha habido bastante movimiento a nivel interno en el país. Os voy a enseñar, primero vamos a empezar por tema político. Y es que ahora mismo tenemos un gobierno inaceptable, por cierto. Os cuento que hemos estado peor, ¿vale? He tenido un gobierno hasta hace un momento, hasta las últimas elecciones, tenía un gobierno de cero, ¿vale? Cero aceptación. Y eso que, curiosamente, no sé si será algún bug o qué, pero había habido elecciones, el Partido Liberal sacó un 70% de los votos, o sea, arrasó, y aún así, aunque el Partido Liberal, el que estaba gobernando, tenía pues una aceptación del 0%, tenía una legitimidad del 0%. No sé por qué, pero aunque gane las elecciones, pues no tiene toda la legitimidad. En cualquier caso, ahora tenemos un gobierno inaceptable y además con el último movimiento que ha habido de política, ¿vale? De reformar gobierno, pues los sindicatos se han incorporado al Partido Liberal, el Partido Conservador ha desaparecido y lo que tenemos ahora es el Partido Radical con la pequeña burguesía y los industrialistas y el Partido Católico de la Iglesia. Interesante. Entonces, tenemos gobierno de los liberales, continuamos con los liberales. De hecho, creo que gente durante... Bueno, no, realmente no toda la campaña. Al principio teníamos gobiernos del Partido Conservador durante bastante tiempo y a mitad de campaña o así se me puso ya el Partido Liberal y nos mantenemos con ellos. Además, he hecho algunos ajustes porque llamé a un... Bueno, no me sale de aquí, llamé a un agitador y lo hice el líder del élite intelectual, que es este hombre, que tiene este rasgo de monarquía ilustrada. A ver, yo realmente cuando lo vi pensaba que era socialdemócrata, luego ya vi que era monarquía ilustrada, entonces respalda la monarquía, pero no os preocupéis, no vamos a ser una monarquía. Pero es interesante porque respalda el multiculturalismo, también respalda la educación primaria obligatoria, dos leyes que me gustaría aplicar. Así que nos ha ido bastante bien este hombre. Y además ahora con la incorporación de los sindicatos, que estos sí que tienen la ideología socialdemócrata, pues podemos aplicar unas cuantas leyes bastante interesantes. Principalmente, la ley que yo llevo tiempo con ganas de poder poner y que necesitábamos a los sindicatos es la de tributación proporcional. Ahora mismo sí es cierto que no tiene demasiado apoyo, como estáis viendo, pero en principio no radicaliza a nadie. De hecho, el efecto es que el movimiento obrero pues perdería radicalismo, así que oye, pues ni tan mal, porque recordemos que estamos ya en la época del comunismo, así que ahora tenemos que intentar no enfadar demasiado a los comunistas porque para que no nos hagan una rebelión. Entonces solamente la apoyan los sindicatos, pero quien está en contra son únicamente los industrialistas y los terratenientes, que son los del Partido Radical, que realmente yo creo que no suponen tanto porcentaje de la población, es un 12 más un 7, ¿vale? O sea, realmente no llegan, bueno, sí, con los picos casi llegan al 20% de la población, ¿vale? El resto, sería el Partido Católico y el Partido Liberal, bueno, más los marginados, pues son la mayoría y ellos no están en contra de esa ley. Así que yo creo que no nos va a salir una rebelión de aplicarla. Otra ley que también podríamos ya poner son lo que es la sanidad pública. Pasa que esta, vale, lo mismo, solamente la apoyan los sindicatos. Y aquí sí que tendríamos un poquito más de cuidado porque enfadan tanto la Iglesia Católica como los industrialistas, que son dos partidos separados, ¿vale? Así que ahí ya sí que estaríamos enfadando a los dos partidos de la oposición. Y otra que me gustaría tener es las escuelas públicas, que esta, como veis, tiene muchísimo apoyo, ¿vale? Todo el mundo la quiere, excepto la Iglesia Católica. El tema es, señores, ¿por qué no podemos ponerla? Pues porque ahora mismo tenemos la ley de religión del Estado. Esta ley podríamos cambiarla, por ejemplo, a libertad de conciencia. ¿Qué ocurre? Que libertad de conciencia, ojo, ahora que lo pienso, solamente enfada a la Iglesia Católica, igual que el otro, así que, y por lo que veo, gustaría mucho el movimiento comunista para que no nos hagan rebelión, así que sería interesante poner la libertad de conciencia. Lo que no sé es con cuál empezar. A lo mejor podríamos empezar con esta, que solo enfada a la Iglesia Católica, que es solo un partido, aunque, ojo, que este partido ya tiene más peso que este, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero en principio, esta nos llevaría a la de las escuelas públicas, que la quiere todo el mundo. Entonces esta sería súper fácil de aplicar. La que nos costaría más es la otra.
Otra ley que podríamos aplicar es la del multiculturalismo. El problema es que esta sí que radicaliza gente, radicaliza a la pequeña burguesía y a la población rural. La población rural está marginada, ¿vale? Solo tiene un 3% de peso, pero la pequeña burguesía ya es un 12%. Y, como digo, se radicalizan. Además, bueno, habría aquí movimientos. El Movimiento Nacional de Cultura Amazónica Protestante, Movimiento Nacional, todos los nacionalistas básicamente se ponen en modo protestante si aplicamos esta ley. Entonces, esta habrá que poner en algún momento en el que sabemos 100% que vamos a estar tranquilitos y en paz. Entonces, sí, tiene muchas probabilidades de aplicarse, pero ya os digo que nos podría meter en una rebelión. Así que esta es para cuando vayamos a estar en paz 100%. Esta seguramente, ya os digo que la aplicaré yo fuera de cámara. De estas veces que me pongo, como he hecho entre el capítulo anterior y ahora, que me pongo durante 10 años a esperar que baje la infamia, pues ahí intentaré aplicar esta ley por si salta alguna rebelión de estas que por sí sola pues no supone una amenaza, pero si nos pilla en mitad de una guerra sí que puede ser una amenaza grave. Pues ahí es cuando aprovecharé para aplicar esta ley. Aquí en el capítulo, pues ya os digo, vamos a poner una de las que no suponen demasiado daño en el caso de que nos pillen en mitad de una guerra, que también entre ellas, es que se nos ha desbloqueado un montón de cosas con el tema de meter a los sindicatos. Por ejemplo, la educación primaria obligatoria también. Esta, de hecho, parece incluso más fácil de aplicar. Esta, por cierto, que nos daría más inversión en el sistema de destitución. Vale, eso tampoco nos viene tan bien porque igualmente no lo tengo al máximo, ¿vale? Todavía me queda un hueco por ocupar. Así que no es tan urgente aplicar esa. La protección de los trabajadores, censura, mira esto. Eventualmente tendremos que poner esto, ¿vale, gente? La expresión protegida y tal, porque es interesante. Esta, por ejemplo, solo radicaliza a los terratenientes, que son un grupo marginado, es un 2%, así que esta se puede aplicar súper fácil. Aunque, como veis, hay un 59% en contra y eso supone que hay un 46% aquí de que probablemente no se aplique. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Los porcentajes, que aunque veamos que no radicaliza a nadie, luego habrá que tener en cuenta la capacidad de aplicarla. Esta, por ejemplo, vamos a empezar con esta, ¿vale? Con la tributación proporcional, porque esta vemos que tiene un 21% de que se aplique y un 9% de que se rechace. Entonces esta es la más viable en estos momentos, aunque la que tenemos ahora es la que todo el mundo quiere, ¿vale? Por lo que estamos viendo, todo el mundo la quiere, nadie la rechaza, pero la tributación proporcional es que nos daría muchísima pasta, ¿vale? Estaríamos ganando 44.000 más por la cara. Así que vamos a intentar aplicar esta ley, a ver si no se viene el mundo abajo, y ya posteriormente iremos a la de religión y tal. Eso también, claro, a ver, podría intentar hacer que esta gente pierda peso. Pasa que esto lo han cambiado, ya no puedes hacer que pierdan peso un grupo como tal, sino al movimiento que ellos pertenezcan. Ellos ahora mismo, a ver si puedo ver, movimientos políticos, ideologías, aquí. En el movimiento liberal y el movimiento corporativista. Es decir, este seguramente sería el que se pondría un poquito tonto con nosotros. Pero sin embargo, como veis, lo tenemos bastante contento. Porque tenemos leyes que a ellos les gustan, como son los organismos reguladores. Bueno, el sistema educativo, esto es lo que vamos a cambiar. Esto es lo que ya no van a estar tan contentos. Vale, entonces, con suerte podríamos mantenerlos a raya. Ahora mismo son pasivos. Así que tampoco son peligrosos, ¿vale? Yo creo que no nos va a generar problemas cambiar el tema de la religión. Por otro lado, gente, eso en cuanto a leyes, esos son los cambios que han ocurrido. Bueno, cambios no os he contado. Bueno, os he mostrado un poco las leyes. Durante estos años aprobé el trabajo infantil restringido, ¿vale? Ya no hay niños chambeando. Y en principio nada más. No pude cambiar nada más porque ya os digo que tenía el gobierno en cero de legitimidad, no pude hacer nada. Pero bueno, me dio para el tema del trabajo infantil restringido. Y lo que sí que hemos tenido cambio es a nivel económico, y es que ya hemos desbloqueado el sistema de construcción. ¿Dónde puedo ver esto? Aquí. El sistema de construcción ya con estructura de acero. Hubo un tiempo, nada más ponerlo, evidentemente empecé a perder pasta como una putísima locura, pero no pasa nada porque fui reduciendo edificios hasta que ya se equilibró la cosa y nos mantenemos con suficiente construcción como para que no salte el botoncito este de aquí de oye, cuidado que tienes poquita capacidad de construcción, ¿vale? Ya no nos salta el botón, pero ya os digo, estamos uno por encima o así, no mucho más. Así que hay que estar pendiente a esto, porque conforme va creciendo la población, pues va demandando más sector de la construcción, así que habrá que estar pendiente a cuando nos avise por aquí. Tema de nivel de vida. También he conseguido mejorarlo muchísimo. Como estáis viendo, el aviso de nivel de vida bajo ya solamente nos sale en 3 estados
y los 3 estados, bueno, en 2 de ellos es solamente un porcentaje pequeño lo que está con nivel de vida bajo. Sí es verdad que en Santiago habría que darle un poquito de cariño, ¿no? Porque ahí sí que están un poquillo peor. A lo mejor podríamos ponerle alguna industria de motor o algo que sea rentable en nuestro mercado en estos momentos, como son las fábricas de vidrio. Mira, pues fábrica de vidrio parece que sí le vendría bien. Acería, ¿no? Vale, vamos a ponerle una fábrica de vidrio, ¿vale? Para que... Lo que pasa que, claro, es que aquí también tienen poquita mano de obra. Pero bueno, que se vayan los que están aquí en el campo, que se vayan a la fábrica. Y, por cierto, quizá debería yo subvencionarles esta mina de oro, porque no tiene mucha gente aquí chambeando. Entonces, vamos a ponerle esa subvención. Vale, perfecto. Vale, como digo, nuestra economía va bastante bien en estos momentos. Hemos conseguido mejorarla gracias a esa nueva construcción. También pues hemos desbloqueado nuevos sistemas de tecnología. Tenemos pues irrigación automática en las plantaciones. Hay algunas que sí es verdad que están en negativo, o bueno, que están a cero, pero no puedo quitarlas porque son construcciones privadas. Así que pues, no puedo yo aquí quitarla para que no nos perjudique. En principio, ya os digo, no nos hace nada, no nos afecta el hecho de que esto esté a cero, ni nos resta ni nada, porque como es 100% privada, pues ya ellos se buscan la vida con su construcción que no es rentable. Entonces, en principio, bien. Hemos invertido, como estáis viendo, hemos invertido mucho en Francia, en México, pero ojo que no todo es cosa mía, ¿eh? En la inversión privada también mete mucha mano ahí. Si nos venimos aquí a la construcción y ponemos el filtro de inversión privada, como veis, son los distritos financieros, ¿vale? Y los terratenientes los que están invirtiendo en Francia, en las colonias... Esta es Mindanao, esta es colonia española, que por cierto, ¿vale? Otra cosita, hemos firmado un acuerdo de inversión mutua con España, así que ya os digo, toda esa inversión extranjera son los privados, ¿vale? Yo sí es verdad que he metido mano, también he puesto alguna ahí a construirse en Francia, alguna fábrica y tal. Mira, aquí una en Veracruz, una en Provenza, Isla de Francia, Borgoña, ¿vale? He puesto también algunas, pero estoy intentando sobre todo desarrollar Antioquía y tal, porque pues si los tenemos aquí, pues mejor, ¿no? Le damos chamba a nuestra gente y vamos atrayendo más inmigración. Antioquía, por cierto, pues tiene ya 4 millones de población, ¿vale? Está trayendo, tiene una atracción elevadísima, 132, ¿vale? Estamos trayendo 2.000 personas semanales. Lo que pasa que ahora mismo, pues claro, no hay ningún eventillo de estos de inmigración masiva desde otro país, así que lo que estamos trayendo son sobre todo poblaciones de otros estados. Pero sí que durante estos 10 años nos han saltado eventillos de inmigración en masa. Por ejemplo, desde Alemania tenemos una cantidad bastante grande de surgermánicos, tenemos también norgermánicos, ¿vale? Y los demás pues sí que serían población doméstica, podríamos decir, ¿no? Población de nuestra propia república. Vale. Más cositas que os quiero enseñar. Tema de fábricas, ¿vale? Esto creo que lo enseñé ya en el anterior capítulo, pero bueno, por si acaso, tenemos ya esto de los altos hornos, que nos daría más eficiencia de construcción. El que sí que no está funcionando ahora mismo es esta, la compañía forestal del Amazonas. Ahora mismo no nos está siendo rentable y, como veis, se ha desactivado el bufito que nos daba más infraestructura. Así que vamos a disolverla y vamos a ver qué otra podríamos fundar que sí que sea rentable. Mira, por ejemplo, este que nos da más rendimiento a las acerías me interesa muchísimo, ¿vale? Plantas de fertilizante, ejército, ataque de la armada y burocracia, ¿vale? En principio, yo creo que el que más me interesa ahora mismo es el rendimiento de las acerías, porque con el nuevo sistema de construcción gastamos muchísimo acero y nos va a venir bien esta compañía. Y vamos a cambiarle el nombre, por ejemplo... Claro, tenemos aquí los altos hornos, que son los del acero. Estos serán pues las minas de hierro, ¿no? Pues, qué sé, pues... Vamos a ponerle el nombre de... Minas de Colombia. Ya está, vamos a ser sencillos. Si os ocurre un nombre más épico, me lo decís. Se lo ponemos. Vale. Esto por un lado. Por otro lado, gente... vamos a ver, tema de ejército. Vamos a ver por qué tenemos un poquito más de ejército. También estos 10 años he hecho crecer tanto la armada como el ejército de tierra. En estos momentos tenemos... Sigo el mismo esquema, básicamente. 10 y 10, 60 y 60. El siguiente escalón a lo mejor podríamos subir estos 10 a 20, ¿vale? Y estos otros 10 pues también evidentemente a 20. Podría ser el siguiente paso en lugar de seguir aumentando el ejército principal.
o hacer algún otro ejército de 10 en otra parte para tener un poquito más de versatilidad, a lo mejor tener pues esa capacidad para hacer más asaltos navales. Y en principio creo que ya no me dejo nada en el tintero, ¿vale? A lo mejor ya, bueno, sí, os puedo comentar una cosilla, ¿vale? No sé si os acordáis el follón que tuve con Nueva Orleans, que os lo conté al final del anterior capítulo, que tuve que jugar el capítulo 2 veces, aunque vosotros visteis una transición de 1 segundo, eso para mí fue perfectamente 1 hora. Volviendo a repetirlo todo para que todo se diera igual y poder conseguir Nueva Orleans. Entonces, diréis, ¿por qué tenías esa fijación, Oso, en conseguir Nueva Orleans? A ver, básicamente, señores, quería Nueva Orleans porque esto va a ser como un pequeñito easter egg, ¿no? Un poquito de un detallito aquí subliminal, no, subliminal porque os lo estoy contando, y es que Nueva Orleans, ¿vale? Pues tiene la cultura cajún, que por desgracia ya a estas alturas de la partida, pues los yankees se han cargado a los cajún prácticamente, queda muy poquita población. Aunque bueno, ya no sé si será porque imagino que habrán emigrado a otros estados, entonces aquí ya quedan muy pocos. También puede ser, ojo que nosotros como es pequeño, pero sí, hay pocos ya. Habrán emigrado a otros sitios, en otros sitios luego ya se habrán asimilado, entonces es una pena, ¿no? Pero os quería mostrar esta población cajún porque, ¿vale? Si nos metemos aquí, fijaos que hay un pequeño detalle que esto os lo quería contar. Muchos sabréis que la población cajún en el juego están representados pues simplemente como franceses, ¿vale? Son pues francófonos que viven aquí en la región de Luisiana. Pero si investigamos eso, resulta que en la realidad no era así, ¿vale? Los cajún no eran franceses, o por lo menos los cajún, o lo que los gringos llamaban cajún, ¿vale? Porque voy a decir yankees, pero claro, también los dixies. Lo que los yankees y los dixies llamaban cajún no eran franceses. Realmente, esto lo estoy comentando por el Discord. Si nos ponemos a investigar, es tan sencillo como irse a la Wikipedia, no hay que buscar nada enrevesado. Podemos ver que para los yankees, los cajún eran básicamente toda la purria, como ellos lo definían, toda la purria multiétnica, multirracial, que hablaba distintos dialectos del francés, del español, que eran étnicamente mezclas, o sea, había tanto pues, negros, indígenas, mestizos, hispanos, lo que básicamente ellos consideraban toda la purria, principalmente también las clases bajas, los pobres, que vivían por aquí, ¿vale? Que vivían pues en la parte occidental de Florida, occidental de Florida, en la costa, lo que ellos llamaban, ojo, los países cajún, el país cajún de Alabama, que era este puerto, esto de aquí, este trocito de aquí, el país cajún de Mississippi, que era esto de aquí, ¿vale? Y pues lo que es la Baja Luisiana, un poco por la Alta Luisiana, es decir, aquellos territorios que estuvieron bajo el dominio español. Básicamente, es decir, la franja, es decir, California, la franja que conecta el norte de California, noroeste de California, esta franja que conectaba California con Luisiana y pues la propia Luisiana, eso era donde eran los países cajún, y los cajún pues eran esta gente que eran los restos que dejó ahí pues la herencia hispana, que era pues gente de todas las etnias, negros, blancos, indígenas, que hablaban pues una especie de idioma mezcla entre francés, con palabras españolas, todo muy mezclado. Pues eso eran los cajún, y en el juego no estaba eso representado. Yo ya soy representado. Sí es verdad que aquí, por ejemplo, os veis que todos son de etnia afrodescendiente, pero si nos venimos abajo podéis ver que no es así, ¿vale? Tenemos pues tanto europeos como esta señora, aunque se tapa la cara por el color de piel, yo os digo yo que es indígena. Aquí si nos vemos oficinistas, aquí por ejemplo esta señora es 100% indígena, esta señora es europea, aquí pues tenemos también un señor africano, una señora indígena, es decir, esto ya sí que representa a lo que eran los cajún. Eventualmente, pues lo que es la cultura cajún poco a poco fue desapareciendo, ojo, a día de hoy no está extinta, siguen existiendo, pero esa cultura poco a poco fue desapareciendo y pues las clases acomodadas que eran de esta cultura, es decir, que todavía hablaban este dialecto francófono con palabras del español por la influencia de todos los canarios y malagueños que vinieron aquí a Luisiana durante el dominio español, pues esa gente, las clases altas, poco a poco se fueron asimilando a la cultura dixie, y lo que solo quedaron fueron las clases bajas, principalmente pues aquellos que descendían más bien de indígenas, de negros. Entonces, a día de hoy todavía existe la cultura cajún, pero como digo, ya son una minoría. Realmente han sido más absorbidos por los dixies.
Entonces en el juego por eso pues se representan así, con esta multietnia. Ojo, repito, esto lo represento yo en el mod. Paradox no se preocupó una mierda de representar esto y los puso únicamente como franceses. ¿Y por qué os cuento toda esta chapa? ¿Por qué he añadido esto en el mod? Pues porque el mod, como os dije, está en desarrollo, ¿vale? El mod de países hispanos sigo desarrollándolo. Ha empezado la temporada de desarrollo del mod de países hispanos y ahora mismo estoy encargándome de esto. Además de, por ejemplo, bueno, ayer estuve trabajando en el Diario Imperial de México y también pues quiero ponerme a trabajar en el tema de Luisiana porque quiero meter algún eventillo para poder liberar Luisiana para que el jugador, si quiere, ¿vale? Porque esto no sería histórico, entonces quedaría ya, la EA siempre lo rechazaría, pero el jugador podría pues liberar Luisiana como un país cajún y pues poder jugar con esta nación que es mitad hispana, mitad francófona y con herencia tanto africana como indígena como europea. Entonces es una cosa bastante guay de jugar, creo yo. Que por cierto, ¿vale? Esto creo que no lo he enseñado, pero si nos venimos aquí, a ver... ¡Oh! Aquí, vale, los rasgos culturales que tienen es tanto hispanófono como legado... Mira, realmente los platenses, cajón ahora. Tanto francófono como hispanófono como legado europeo, ¿vale? Porque yo os digo, el dialecto que tenía esta gente era ya una mezcla entre los acadianos que emigraron desde aquí después de la guerra de los 7 años y que fueron acogidos en la Luisiana española, que eran francófonos 100%, es decir, los antiguos habitantes del Quebec, con, evidentemente, pues la influencia que tuvieron esos inmigrantes y colonos que llegaron desde las Islas Canarias y desde Málaga. Entonces, era un dialecto francés con palabras españolas principalmente. Bueno, gente, ya está bien de hablar de Nueva Orleans, que fue nuestra última adquisición, y ahora sí que, después de 20 minutazos aquí hablando de introducción, yo creo que ya va siendo hora de empezar a ver qué vamos a hacer en este capítulo, porque ya no tenemos infamia, ya podemos hacer cosas. Así que, señores... Por cierto, la Guayana ya se la quedó a Gran Bretaña del todo, atacó a Francia y le quitó el trozo que le quedaba. ¿Vale? Bueno, un apunte que quería hacer. ¿Qué vamos a hacer en este capítulo, señores? Ah, bueno, gente, es que no paro de contaros cosas. Mira, fijaos, los mapuches en estos años, pues le he bajado ya la autonomía, ¿vale? Que me daba la opción, pues la bajé y de hecho podríamos ya incluso anexárnoslo. Ojito con eso. Y también podríamos, a lo mejor, anexarnos la Argentina. Lo que pasa es que Argentina nos da 28 de infamia, nos da bastante infamia. En cambio, anexarnos a los mapuches nos da únicamente 6,4 de infamia. Así que en cualquier momento realmente podríamos anexárnoslo e incorporarlos. Aunque, bueno, realmente está guay también tener esta república indígena aquí, esta república de indios dentro de la república, dentro de la gran república de la Gran Colombia, ¿no? De la federación. Es interesante. Se puede rolear que somos todavía una federación por el hecho de tener estas dos repúblicas vasallas, ¿no? Podría ser interesante. Entonces, ¿qué vamos a hacer, gente, en este capítulo? Que no paro. ¿Qué vamos a hacer? Pues, gente, nos vamos a comer Bolivia. Yo creo que ya es el momento de decirle a Bolivia que está mejor dentro de la Gran República, ¿no? De la Gran Colombia. Tiene solamente 16 batallones. Yo sabía que iba a seguir bajando esto, gente. Fijaos al principio que estaba en 30, luego se quedó en 20 y pico y ahora está en 16. Entonces, el tema es, ¿vale? Que tenemos que... Vamos a expulsar diplomáticos porque no tengo ningún pacto que romper. Nos va a dar... ¿cuánto? 10 de infamia. Bueno, nos lo podemos tanquear. Pero vamos a ver qué tenemos por aquí. Porque quiero ver la conquista de los estados. ¿Cuánta infamia nos daría realmente? Es que sería... ¡Buah! Es que fijaos, la paz nos da muchísimo. Es que son 27 de infamia por la cara. Entonces, fijaos, eran 27 más 15. Ya está. Es que ya con eso hemos terminado. Luego aquí 6. Sí, es poco, pero... Jujuy sí que lo podríamos exigir como devolución, ¿vale? Esto sí sería bastante más barato, son solo 2. Este sería 7 y este sería 3, ¿vale? Como estáis viendo es bastante... a nivel de infamia, bastante inviable hacer conquista de estados. Más bien, vamos a volverlo un protectorado, vamos a hacer el mismo sistema que con Argentina, lo volvemos un protectorado y eventualmente le bajamos la autonomía para que sea un títere y ya eventualmente nos lo anexamos, como podríamos hacer ya, por cierto, con los mapuches. Entonces, Bolivia, por ejemplo, sí que me gustaría 100% anexarlo, ¿vale? Este sí que en cuanto se pueda lo voy a anexar, pero como ya os digo, aquí en el Cono Sur la cosa cambia. Por ejemplo, me parece interesante tener tanto a Argentina como los mapuches, o la República Mapuche, como repúblicas vasallas, con mayor autonomía, de modo que tenemos pues una república con mayor autonomía de criollos y otra república autónoma
de indígenas. Creo que lo veo bastante guay a nivel de rol. Y otra cosa que podríamos hacer en este capítulo, a ver si nos da a la infamia, mira, sí, nos da bastante bien, sería volver Nicaragua un protectorado y una vez más hacer el mismo sistema con ellos, porque ellos están dentro de la Asamblea Continental, ¿vale? Entonces es como que ya cuenta para nosotros, para el rol ya cuenta como que es parte de la Gran Colombia, o por lo menos una república independiente pero vasalla nuestra, ¿no? Pero aliada nuestra. Pero quiero directamente volverla a un vasallo, porque realmente, si os fijáis dentro de nuestro bloque, los únicos que están son nuestros vasallos y ellos, así que no vamos a enfadar a nadie del bloque, como el que dice. Así que nos vamos a comer Nicaragua y nos vamos a comer Bolivia, señores. Vale, señores, pues he expulsado diplomáticos para poder hacer conquista de estado directamente. Eso nos posiciona, ojo, en 20 de infamia. Nos reduce un poquito ahora las maniobras, el margen que tenemos de infamia, pero bueno, creo que merece la pena para directamente anexarnos el territorio. Y vamos a hacer por conquista de estado, evidentemente pone que no aceptará, o si acaso voy a pincharle, ¿vale? ¿Por qué decís, por qué pensáis, oye, por qué vas tan a saco con que sí o sí quieres jugada? Porque, señores, fijaos, El Salvador parece que tiene previsión de ponerse de parte de Nicaragua, y es que Nicaragua tiene pacto de defensa con El Salvador, así que en principio deberían de acudir a la llamada cuando nosotros ataquemos a Nicaragua. Vamos a cruzar los dedos muy fuerte para que la IA sea leal y respete a la llamada y vamos a ir a por la conquista de Nicaragua. Señores, una vez más, por 14ª vez, los reaccionarios vuelven a rebelarse. De verdad, ya no sé qué hacer con ellos. No sé qué hacer con ellos. Les estoy reprimiendo. Tengo el botón de represión puesto para que vayan perdiendo fuerza, para que sean irrelevantes. Y no hay manera de librarse de ellos, señores. En cada capítulo, una rebelión reaccionaria. Y las que vosotros no habéis visto, porque yo fuera de cámara tengo rebeliones de estas reaccionarias que son irrelevantes, lo mismo que comenté antes, son irrelevantes mientras estás en paz, pero si te pillan una guerra te pueden hacer un pequeño destrozo. Aquí nos van a quitar 17 soldados y 24 de la armada. Por suerte la armada no la vamos a necesitar para esta guerra, pero que nos quiten 17 tíos me molesta. El tema es que, bueno, ya a estas alturas tenemos 60 batallones, así que en principio no deberíamos tener mayor problema. El tema, gente, es que a lo mejor lo que podríamos hacer... A ver, la única forma... Porque sí, sé que no conseguimos librarnos de ellos porque mientras tengamos plantaciones, ¿vale? Pues eso hace fuertes a los terratenientes, a la población rural, que son los que integran el bloque de los reaccionarios. Pero ¿qué ocurre? Que no puedo eliminarlas, ¿vale? No puedo decir, nada, te quito tu plantación, muérete de hambre. No puedo, porque son propiedad de ellos. Lo que podríamos hacer, se me ocurre, a lo mejor es empezar a importar desde fuera los recursos que ellos producen, a ver si se arruinan. A ver si estas fábricas, estas plantaciones se arruinan y tienen que cerrar y dejan de dar por culo, básicamente. Entonces, vamos a importar tintes, vamos a importar tela, aunque no nos sea muy rentable, ¿vale? Aunque nos ocupe burocracia, no pasa nada. Vamos a importar todo lo que ellos producen, a ver si de esa manera, gente, conseguimos que se arruinen, básicamente, es mi objetivo. Entonces, vamos a importar grano, vamos a también importar, mira, la fruta sí que nos sale rentable, ¿vale? Perfecto. Vamos a importar también carne, perfecto. Y en principio, caucho podríamos importar, no, de Bolivia no, que queremos arruinarla. De Assam vamos a importar café, mira, café también nos sale bastante rentable importarlo, perfecto. Además bastante, Vale, y en principio ya está, ya no producen nada más ellos. La tela, bueno, uno más de tela. A ver si con esta gente se arruinan ya, ¿vale? Y tienen que cerrar las granjas y se empobrecen y dejan de dar por culo y se vuelven gente inexistente en nuestra nación. Vale, una vez hecho esto, vamos a darle al play porque ahora, señores, tenemos que esperar a ver si ocurre la magia. Y efectivamente, El Salvador cumple su palabra y se une a la guerra de su aliado. Maravilloso. Vale, pues eso significa, señores, antes de que se me olvide, voy a añadir la conquista de los estados. Vale, conquistar El Salvador y conquistar Costa Rica. ¡Ay, qué bien! Recordemos que El Salvador no había manera de conquistarlo porque estaba aliado con Estados Unidos. Y gracias a las magníficas artimañas diplomáticas de vuestro amigo Oso, hemos conseguido que El Salvador se involucre en una guerra contra nosotros y así poder exigir cositas. Vale, ahora os cuento, señores, hay que dividir el ejército, ¿vale? Porque ahora tenemos 3 frentes.
porque este frente no se junta, ¿vale? Esta playa de aquí nos fastidia el frente y ya tenemos 2. Así que estos, bueno, que se queden... Estos más bien, lo vamos a mover. No, sí. Sí, que se queden ahí. Que se queden ahí. Ellos que se queden por ahí. Y vamos a sacar un ejército nuevo, ¿vale? Que va a estar formado por 6 hostigadores, 3 metrallas y 3 lanceros. Confirmamos, vale. Ahora, estos 12 señores, ¿vale? Vamos a ponerles un general, este hombre que tiene el combate en bosques, que se venga para acá. Vale, perfecto. Este, al final sí, se va a venir para acá. Y el ejército principal lo movilizamos también y lo movemos aquí. Perfecto. Todo el ejército movilizado. La armada en principio no hace falta que la saquemos porque realmente tenemos conexión terrestre con todo el territorio que tenemos que conquistar. Así que sin problema. Vale, gente, pues la guerra está a puntito de estallar y... En verdad, fijaos lo que está ocurriendo, ¿vale? Iba a esperar a que llegara al final, pero es que he visto esto y quería enseñároslo antes de que vaya a acabar la guerra o algo. Aunque bueno, en verdad, no, están todavía en jugada diplomática. En cualquier caso. Gente, se está intentando independizar California, pero ojo que no es una California normal, ¿vale? No son yanquis que quieran montar su república de California, no, son jocanos. Es un levantamiento indígena en California. Esto es interesante. Porque me da ideas, señores. ¿Y si intentamos como objetivo para final de la campaña una guerra contra Estados Unidos, apoyados por México, evidentemente, en la cual le independicemos a Estados Unidos los antiguos dominios mexicanos? A lo mejor si no todos los antiguos dominios mexicanos, porque claro, devolvérselo a ellos, pues sí, es una opción, pero yo creo que estaría más guay. Sería más, ya que están los confederados por aquí, despiezar a Estados Unidos, pero normalmente siempre se despieza a Estados Unidos, pues Nueva Inglaterra o tal. No vamos a hacer un despiezo de Estados Unidos, sino que sigan existiendo, pero intentar a lo mejor quitarles un pedazo por aquí, es decir, que se independice la República de California y se lleve a lo mejor pues también el estado de Nevada, Oregón. Yo creo que puede estar guay, ¿no? Sacar como otra república más independiente aquí en la costa oeste de Estados Unidos. Así ya estarían pues los estadounidenses concentrados en el norte y en el interior. A lo mejor le devolvemos Texas a México. Eso sí puede ser, que podríamos intentarlo, ¿no? Evidentemente vamos a ir con el apoyo de México, pues podríamos devolverle Texas y Nuevo México, por ejemplo, y que la República de California pues sea esta zona de aquí. Puede estar bastante interesante. Ojo, también os digo, lo más seguro es que las maniobras como tal no den para hacer eso, pero como sería ya el final de campaña, podríamos ahí hacer un poquillo de roleo y en el caso de que ganemos la guerra contra Estados Unidos, pues independizarle todo ese trozo, que puede estar bastante guapo. Imaginaros esto por aquí: California, Oregón, Washington, Idaho, que ya hace aquí una frontera bastante interesante, Utah y Arizona. Esto sería una frontera bastante chula, creo que podría quedar bien. Y luego ya pues por otro lado Nuevo México y Texas para México, y de esa manera Estados Unidos se quedaría únicamente pues desde esta frontera hasta acá, lo que es únicamente con el norte y esta parte del centro. Podría estar bastante interesante. Pero bueno, señores, eso, como digo, es como objetivo para final de campaña, a ver si llegamos a tener la fuerza suficiente conjuntamente México y nosotros como para desmontar los Estados Unidos. No del todo, no lo desmembraríamos entero, no se desmantelaría la Unión, pero sí hacerle bastante daño creando esta República de California, que además es que me da ideas a lo mejor alguna campaña futura nosotros con una República de California un poco al estilo de lo que hemos hecho aquí, ¿vale? En Nueva Orleans, hacer una república que tenga tanto cultura yanqui como cultura mexicana. Podría ser interesante. Dejadme en comentarios si os gustaría una serie así, porque creo que puede estar guay. Pero bueno, señores, no me enrollo más, vamos con nuestra guerra por Centroamérica. Y la pena es eso, que ya hemos alcanzado 64 de infamia, así que me toca esperar otros cuantos años para poder hacer la conquista de Bolivia. Y ya después de eso sí que iríamos de lleno a por lo de Estados Unidos, porque realmente estamos ya en el 1903. A ver, realmente el juego llegaríamos hasta el 36, ¿no? Porque en principio sí, llegamos hasta el 36, creo. En cualquier caso, luego se puede continuar la partida, ¿vale? No estamos obligados 100%
acabar la partida en esa fecha, pero sí que lo normal sería llegar hasta el 36. Así que en verdad nos daría, si tenemos que hacer estas pausas entre capítulo y capítulo de 10 años por el tema de la infamia, pues nos daría pues el capítulo siguiente seguramente nos pongamos en el 1913, el de después en el 1923, ponte, y luego pues sí, más o menos unos 3 capítulos es lo que nos queda de serie. Al fin y al cabo, un poco como la anterior, fueron más o menos 10, 12 capítulos, aprox, entre más o menos ese número. Vale, vamos a ver por estos eventos cómo vamos por aquí, ¿vale? Esta victoria. Aquí, ojo, porque efectivamente todo el mundo está en modo defensivo. Y en este caso no nos hace falta estar en modo defensivo. Así que podríamos ponerle a estos panas que vayan avanzando porque tenemos superioridad numérica. Vale. Por cierto, ahora que veo lo de Bremen, está habiendo muchas rebeliones en Europa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? La guerra de Estado. Dime que es que esta bandera es la de España. ¿En qué guerra está metida Estados Unidos contra España? ¡Oh, gente! Una guerra de Brasil contra los Qing. Vale, vale. O sea, Brasil está exigiendo la transferencia de Lanfang, de esta colonia que tiene aquí los Qing. Vale. Y bueno, y los Qing piden reparaciones de guerra. Y se ha metido España de parte de los Qing. Y Estados Unidos de parte de Brasil. Interesante. Por cierto, eso lo que me dice es que probablemente en lo que es el capítulo final será una guerra contra Estados Unidos y Brasil. Hostia, vamos a necesitar ahí apoyo de alguien más aparte de México. A lo mejor podríamos intentar liar a los franceses para que nos apoyen. Recordemos que Francia está siendo nuestro sugar daddy durante toda la partida, ¿vale? Son nuestros best friend forever, aunque sí es verdad que, fijaos, tiene pacto de defensa con Brasil, pero no con Estados Unidos. Así que a lo mejor podríamos liarle para una guerra contra Estados Unidos, aunque están mejorando relaciones. Bueno, Estados Unidos está mejorando relaciones con ellos. Ojito con eso. Vale, nosotros no podemos mejorarlas más. O sea, mejor no nos podemos llevar. Somos ya super best friends. Pero sí, podemos intentar liar a los franceses para que nos apoyen contra los estadounidenses. ¿Qué están haciendo, por cierto, las tropas de... ¿Qué están haciendo esta gente? Las tropas de El Salvador están yendo para Estados Unidos. Ah, porque Estados Unidos, recordemos que eran aliados, probablemente El Salvador esté metido en la guerra contra Estados Unidos. Ah, ¿no? Pues no sé, han huido para allá por lo que sea, van a refugiarse ahí, señor. Están dando la vuelta, ¿vale? Claro, al estar en el mismo bloque, imagino, tendrán acceso o lo que sea, y pueden dar la vuelta hacia el Pacífico a través de los puertos de Estados Unidos, en lugar de dar la vuelta por el océano. Imagino que eso es lo que están haciendo. Vale, esta batalla la estamos ganando, por supuesto. Vale, pues ya queda muy poquito y en breve ya tendremos toda Centroamérica y ya solamente, señores, nos faltará para el próximo capítulo Bolivia y ya sí que habremos cumplido casi al 100% el sueño de Simón Bolívar. Nos faltará México, pero tampoco sé yo hasta qué punto Simón Bolívar quería conquistar México. Dejadme en comentarios, seguro que vosotros lo sabéis mejor que yo. Si alguno lo sabe, dejadmelo en comentarios realmente qué planes tenía Simón Bolívar para México. Ojo, por cierto, se ha movido la revolución de capital, ahora está aquí en Perú y... bueno, tropas las mismas, 19. Vale. Oh, los confederados han formado un bloque. El Pacto Colombino. A ver, bro. Lo de Colombia, el copyright lo tengo yo, ¿vale? No me puedes robar el nombre para tu facción. Ahora voy y te lo cambio, vamos. Ahora mismito te lo cambio. Te voy a poner círculo dorado. Vale, señores, pues ya tenemos aquí la rebelión de los reaccionarios. Han saltado en Guatemala y en Lima. Y, a ver, es irrelevante, básicamente. Es completamente irrelevante. Entonces, gente, voy a darle al play. Que salte ya la guerra y se vaya librando. Tengo ya las tropas posicionadas. El tema, gente... es que os quería enseñar. ¿Qué os quería enseñar? Se me ha olvidado lo que os quería enseñar. Sí, lo de los bloques de poder. Ahí, la pendejitis. Gente, los bloques de poder. Os cuento cómo queda. Le cambié ya el nombre al de los confederados a el círculo dorado, ¿vale? Pedacito aquí de lore. El círculo dorado para los confederados. Aunque ya os digo yo que no van a conseguir su círculo dorado porque para eso nos tendrán que derrotar a nosotros y no lo conseguirán. Entonces, os cuento cositas porque también por aquí, por Europa,
ha habido movidas en cuanto a temas de bloques de poder. Gente, misión civilizadora. Ahora hacemos lo del canal de Suez. Ha habido movidas porque Escandinavia entró en el bloque de Prusia. Creo que esto ya os lo comenté, que solía ocurrir que Escandinavia pues solía entrar en el bloque de Prusia y Escandinavia se quedó con el bloque y expulsó a Prusia del bloque. Por eso yo no quiero meter a México en nuestro bloque, porque nos puede hacer eso. Y claro, he tenido que modificar de nuevo los bloques, ¿vale? He creado el bloque de la Confederación Alemana, bueno, le he cambiado el nombre y tal, la banderita, al bloque de Prusia por Confederación Alemana, y al de Escandinavia, como era comercial, pues se queda como Liga del Báltico, que además los miembros son básicamente Hamburgo y Mecklemburgo, ¿vale? O sea, queda perfecto como Liga del Báltico. Y creo que ya no hay más bloques, solamente me falta por enseñaros esos dos que había en Europa y bueno, de los confederados. En principio todo lo demás sigue igual. Vale, eventillos que no importan a nadie. A ver, Sociedad Antibritánica quiere que hagamos un acuerdo comercial con Egipto. A ver, ¿hasta qué punto eso es viable? Egipto, ¿quieres ser mi pana? A ver. El acuerdo comercial, pues... no quieren. Entonces, amigos de la Sociedad Antibritánica, no es que no nos interese, es que no es viable, básicamente. Y otro evento más. Más dinamismo para el Partido Liberal. Perfecto. Vale, pues gente... A ver, vamos a hacer un repaso, mientras que nuestras tropas terminan de aplastar por 14ª vez a los reaccionarios. Vamos a hacer un repaso de cómo queda en nuestra situación para este capítulo. Estamos ahora mismo en la posición número 8 de calidad de vida, ¿vale? Están por encima, a ver si lo puedo ver, están por encima de nuestra Escandinavia, Sajonia, Prusia, Baluchistán, ojo con Baluchistán, ¿me explicas? Liberia, señores, Hamburgo y los Estados Unidos de Bélgica. Son los únicos que nos están ganando. Estamos por encima de Gran Bretaña, que eso para mí ya es un logro, por encima de Países Bajos, de Francia, de España, de los países italianos, etcétera, etcétera. Y hablando de países italianos, os quiero enseñar una cosita, ¿vale? Madre mía, 2 veces... poblar las Américas, este es nuevo. A ver... Pero la Gran Colombia es una tierra extensa y afortunada aunque escasamente poblada. Debemos mirar allende los mares, en particular hacia la convulsa Europa, en busca de posibles colonos que trabajen en nuestros campos y fábricas. ¡Ojojo! ¿Vale? El botón de promover la migración de Europa está disponible en la anotación del diario. Maravilloso. Y esto, pues que no, por supuesto que queremos poblar las Américas. Y a ver de dónde nos viene. Vamos a ver. Desde la República Romana, casualmente... Lo que os quería enseñar, señores. Qué casualidad más bonita. Y es que os quería enseñar que se ha formado la República Romana. ¿Os recuerda algo, gente? ¿Os recuerda a una serie que no terminé? La serie con la República Romana. Pues esa gente que vivía en la República Romana ahora se ha venido a la Gran Colombia. Oficialmente somos la tercera Roma, señores. Rusia, olvídate. Nosotros somos la tercera Roma. Y bueno, gente, ya aplastados los reaccionarios, os emplazo al siguiente capítulo en el que nos papearemos Bolivia y ya sí que habremos cumplido el sueño de Bolívar. Tendremos toda Sudamérica unificada, incluida Centroamérica, territorios del Caribe, la Florida y Nueva Orleans. Por desgracia, pues nos va a faltar Cuba y Puerto Rico, porque España está bastante fuerte. Vamos a verlo. Está bastante fuerte, aunque, ojo, que no está más fuerte. Vale, sí está más fuerte que México. México, ¿qué te ha pasado? Tú tenías 140 y pico. ¿Qué te ha ocurrido? Pues México ya no está tan fuerte como antes, lo cual ahora me preocupa. Pero, ojo, porque España es muy amigo nuestro, ¿vale? Nos llevamos muy bien con ellos. Y si nos vemos a la diplomacia, podemos ver que rivaliza a Estados Unidos. Así que, señores, no sería extraño que España viniera a nuestra futura guerra contra Estados Unidos. De todos modos, también os cuento, he estado pensando, ¿vale? Y mi plan tenebroso ahora es que si Estados Unidos no se ataca, Francia vendría en nuestra ayuda, porque tenemos un pacto defensivo con Francia. Así que hay que buscar la manera, señores, de que Estados Unidos no se ataque. Hay que ir planeando quizás el hundimiento de algún buque o algo así, ¿no? Hay que hacer el hundimiento del Maine, ¿no? Pero a la inversa.
Que hundan algún barco. No, bueno, sí, claro, que nosotros hundamos un barco suyo, tal cual. Hay que hacer lo del hundimiento del main, gente. Hay que provocarlo. Tenemos que hundir un barco de Estados Unidos para que nos ataque y así Francia venga en nuestra ayuda y además México, que es nuestro aliado. Y con suerte a lo mejor incluso podríamos llamar a España por el hecho de que son rivales con Estados Unidos y posiblemente aunque quieran. Además, también los confederados, aunque son nuestros rivales, también rivalizan en Estados Unidos y quieren territorios suyos, así que verás tú que a lo mejor conseguimos hacer un gran bloque contra ellos. Pero eso lo veremos dentro de un par de capítulos, porque todavía tenemos pendiente la conquista de Bolivia. Así que señores, hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, dejadme un like. Yo creo que si has llegado hasta este punto del capítulo es que te ha gustado el vídeo, así que dame un like, pon un comentario, cuéntame qué te ha parecido. Y si no estás suscrito, pues no sé a qué esperas. No sé por qué no estás suscrito. Suscríbete, para que te avise. Para que te avise YouTube cuando suba vídeos. Y además también tenéis la opción de miembros del canal, con la cual podréis ver los vídeos con una semana de antelación. Y además sin anuncios, ¿vale? Que es una cosita que, como puedo dejar los vídeos puestos solo para miembros y le puedo desactivar los anuncios durante esos días, pues podéis vosotros verlos sin un solo anuncio durante el capítulo. Luego ya, cuando se hace público, pues ya sí los tengo que volver a activar. Entonces, gente, espero que os haya gustado. Yo me despido, un saludo y nos vemos.